La Fórmula 1 no descansa este fin de semana, menos mal, porque tal y como está la temporada, no creo que nadie quiera un descanso ahora mismo. Vamos además al circuito de Singapur, es uno de los circuitos más caóticos que tenemos en la temporada, a ese estilo de Bakú que nos puede dar carreras muy aburridas o muy entretenidas con emoción hasta el final, así que por supuesto vamos a hacer aquí un buen análisis. Hoy vamos a revisar lo que es el esquema del circuito para que entendáis zonas de adelantamiento, DRS, los datos del circuito para poder compararlo con otros y así ver quién puede ir un poco mejor o un poco peor. Y además lo vamos a hacer empezando por el esquema. Otras veces empezamos por los datos, pero en este circuito es especialmente interesante que primero contextualicéis el esquema porque en esta zona tuvimos el año pasado una modificación. El trazado anterior era así, fijaos que desde la 15 hasta la 20, en ese caso teníamos toda esta serie de curvas, 16, 17, 18 y 19, y sin embargo ahora lo que hemos hecho es unir esa zona, bueno, lo que hicieron realmente el año pasado. Y es importante que tengáis este contexto porque hay algunos matices ahora cuando veamos los datos que es importante que tengáis en cuenta. Así que, ya que tenemos aquí el esquema, por supuesto, 3 sectores como siempre. Sí que es verdad que el primer sector tiene una frenada fuerte, que es la de la curva 1, luego una zona muy revirada, que es realmente la curva 3, luego esto es a fondo, esto es una curva de velocidad media tirando a rápida y luego ya esto es recta. Segundo sector, curvas de velocidad media y media tirando a baja, sobre todo pues la que tenemos aquí, que es una zona que puede parecer más abierta de lo que es, pero es una zona muy estrecha y los pilotos tienen que tomar esas curvas muy lentos, sobre todo la curva 13 tremendamente lenta. Por supuesto, os publicaremos otro vídeo explicando cómo se traza cada una de las curvas y otro vídeo hablando de los reglajes, la puesta a punto de los coches, revisaremos un poco de telemetría, ese es un vídeo para los más frikis del asunto. A partir de ahí, pues el tercer sector tenemos una curva de velocidad media que es la 14, fijaos que todo esto es a fondo. Una frenada fuerte para el 16, esto ya se hace como a medio gas y luego todo esto que sí que tampoco implica precisamente una frenada muy fuerte. Por lo tanto sí que se han equilibrado los tres sectores porque antes el tercer sector era muy revirado con toda esta zona que teníamos aquí, que ya como digo se ha transformado en una recta que directamente enlaza tal que así. Así que como veis se han modificado bastante los tres sectores, sigue siendo un circuito de velocidad bastante baja, aunque parezca que no, y eso está sobre todo potenciado por la estrechez del circuito y por la falta de agarre, porque recordad que esto es un circuito urbano, igual que era Bakú, ya vimos que había muchos equipos y muchos pilotos con problemas para mantener el agarre. En cuanto a las zonas de DRS, pues tenemos 3 zonas de DRS, que con esto podríamos pensar que se va a adelantar por todas partes, pero nada más lejos de la realidad, porque no son muy largas. Realmente este circuito, bueno, no llega a los 5 kilómetros y recordad que en Bakú tenemos todas las curvas como comprimidas en una parte del circuito y luego una recta de 2 kilómetros. Eso no lo tenemos aquí. Entonces, ¿cuál es el sitio más típico para adelantar? Quizá apurando la frenada de la curva 1, sobre todo apurando la de la curva 7, también apurando la 14, pero es que es un circuito en el que es tan complicado adelantar que no hay una zona clara de adelantamiento. De hecho, si os fijáis, todo esto es más o menos igual de largo, un poquito menos que esta zona de aquí, lo que pasa es que esta es con DRS y aquí de momento no se han atrevido al menos a poner este DRS, al menos cuando estoy grabando el vídeo, ¿no? ¿Se puede adelantar aquí aunque no haya DRS? Se puede, sobre todo apurando la frenada de la 16 si tienes una diferencia de neumáticos notable, pero ya digo, aunque tengamos esta zona de DRS no es un circuito precisamente fácil para adelantar. Y además, típicas confusiones, los puntos de detección de DRS. Fijaos que el de la primera zona está aquí, en la curva 4 justamente, que es una curva que se hace a fondo, y el DRS se abre después de la 5, por lo tanto, si alguien pierde tiempo aquí, a lo mejor se pone a 1,1, 1,2 y aún así puede abrir el DRS aquí. Lo mismo pasa con la segunda zona, que tenemos aquí el punto de detección, y lo mismo con la tercera, que está bastante más atrás. Sí que es cierto que quizá con la 18 y 19 no es tan típico perder mucho tiempo, aunque sí que te puede afectar bastante el aire sucio porque es una zona bastante más rápida que por ejemplo la 13 e incluso que la propia curva número 5. Quizá este DRS te puede valer incluso para mantenerte pegado al ritmo del piloto que llevas delante más que para poder adelantar, porque ya digo, es bastante complicado. En definitiva, aunque la degradación no sea muy alta, no me extrañaría que alguno intentase un undercut para adelantar en los pit stop en vez de en pista, porque sí que es verdad que históricamente es uno de esos circuitos que complica y mucho los adelantamientos en pista. Eso sí, ojalá que tengamos persecuciones como la que tuvimos en Bakú. Y habiendo ya entendido el circuito como tal, lo que es el trazado, vamos con los datos que caracterizan a este circuito de Singapur. Como os decía, no llegamos ni siquiera a los 5 kilómetros, son 4,9, bueno, 4,94 para ser más exacto, kilómetros de circuito, así que podríamos decir que es un circuito medio, quizá tirando abajo, pero lejos de otros circuitos tan cortos como teníamos Austria, por ejemplo, como hemos tenido Hungría, este tipo de circuitos. Por lo tanto, es una carrera de 62 vueltas, que no son muchísimas, más o menos en la media, y además la distancia desde la meta hasta el primer punto de frenada vuelve a ser corta, no tan corta como era en Bakú,
pero más o menos. Así que si un piloto sale especialmente bien, quizá pueda ganar alguna posición, pero es raro. Lo normal es ganar posiciones en las series enlazadas 1, 2 y 3 o luego en esa especie de tramo a fondo que no llega a ser recta que tenemos después de la curva número 3. A partir de ahí, ¿cuántas curvas tenemos? Son 19 curvas, que son muchas. Antes de la remodelación o el reesquematizado, por así decirlo, teníamos todavía más, pero así 19 curvas son muchas, sobre todo contextualizándolo con la longitud del circuito. Ya hemos visto que no es un circuito especialmente largo y Singapur se coloca con 3,85 curvas por kilómetro. Un circuito muy denso en cuanto a curvas, a pesar de haber quitado unas cuantas. Solo Mónaco, Arabia Saudí, que tiene trampa porque muchas curvas apenas lo son, México y Emilia-Romagna, que es el circuito de Imola, tienen una mayor densidad de curvas, así que mucho ojo con esto. En cuanto a la naturaleza de estas curvas, sí que hay más curvas hacia la izquierda que hacia la derecha. Es un circuito que se corre en sentido antihorario y de velocidad baja hay un par a ambos lados. De velocidad media sí que se nota más un desequilibrio hacia la izquierda, que como veis es del tipo de curva que más hay en Singapur, y luego de alta velocidad, que aunque parezca que no también las hay un par hacia la izquierda. Por eso los neumáticos derechos suelen ser los que más se desgasten. Sobre todo viendo lo que hemos visto esta temporada de Fórmula 1, lo normal es que se desgaste sobre todo el trasero derecho. En cuanto a las frenadas, son 11 frenadas, que incluso puede llegar a 12, 13 en función de cómo esté la pista, el combustible, los neumáticos, estas cosas, porque hay alguna zona que a lo mejor se puede hacer levantando, a lo mejor hay que dar un pisotón al pedal del freno o incluso reducir alguna marcha. Entonces 11 frenadas son muchas. E insisto, pueden todavía aumentar más. De esas 11 frenadas, 3 son muy fuertes, por lo tanto ya podéis imaginar que es un circuito que castiga especialmente los frenos y los pone al límite. De todas formas, cuando veamos la telemetría en el vídeo del setup y tal, os voy a enseñar el gráfico de la temperatura de los frenos, porque veréis cómo realmente sufren prácticamente en toda la vuelta. A partir de ahí, ¿qué porcentaje de vueltas vamos frenando? Pues en torno a un 21%, pero con el trazado anterior. Este dato no es con el nuevo trazado, por lo tanto se debería reducir. No una locura, sí a lo mejor que llega pues a un 19% más o menos, es decir, debería estar más o menos como Azerbaiyán o incluso un poquito más, pero más o menos por ahí. Es decir, una vez más, un circuito que exige mucho a los frenos. Y en cuanto al otro pedal, pues también pierde todo el protagonismo el acelerador. Este dato concreto también es con el trazado anterior, por lo tanto debería aumentar un poco el porcentaje, pero aún así a lo mejor llega a los niveles de España más o menos. Veis que es un 68%, a lo mejor estamos en torno a un 70-71 para que lo contextualicéis. Y el porcentaje de vuelta en octava marcha más o menos se debería mantener, quizás sí subir un poquito respecto al dato que estáis viendo en la pantalla en ese gráfico, pero no es un circuito precisamente de velocidad punta, ni siquiera realmente vamos a llegar a circuitos como Brasil, lo que es el siguiente en esta lista. Y ya para terminar, en cuanto al giro de volante, pues es un circuito en el que vamos muy poco porcentaje de la vuelta con el volante recto, deberíamos estar en torno a un 47%, ahora quizá subamos a un 49%, que estos últimos datos, insisto, son del anterior trazado, no del nuevo, pero más o menos por ahí. No debería cambiar tampoco mucho y la media de lo que se está girando es de los más altos, tan solo por detrás de Mónaco, pero esto también debería bajar. Aquí sí que lo normal sería que bajásemos a niveles de China, más o menos por debajo de Zandvoort, y precisamente Zandvoort es uno de los circuitos que más se parecen a este trazado de Singapur. Quizá estemos ahí entre Zandvoort, Hungría más o menos, pero con un asfalto más parecido al de Bakú, para que podáis hacer vuestras cábalas de quizá quién va a ir mejor o peor en este circuito. De todas formas, ya sabéis que en Level Up Academy tenéis cursos para analizar el pilotaje, para analizar los circuitos, para analizar la telemetría, para analizar los reglajes, absolutamente todo. Si os queréis formar en automovilismo, ya sea real o virtual, echarle un vistazo, porque además ahora en septiembre, solo en septiembre, hay una oferta anual y os ahorráis 3 meses, o sea, pilláis un año y 3 meses os van a salir gratis, como si compráis el año académico de septiembre a mayo y luego junio, julio y agosto os sale gratis. Así que de verdad, aprovechadlo, que merece mucho la pena, y os aseguro que hay contenido de sobra y servicios adicionales de sobra para que aprovechéis un año o mucho más. Así que echadle un buen vistazo. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos muy prontito explicando cada curva de este circuito de Singapur.